En cualquier lugar del mundo existen reglas de convivencia. Los delitos, entendidos como esas conductas prohibidas por las cuales una persona puede sufrir consecuencias, incluida la prisión o la muerte, son parte de esas reglas. Sin embargo, en el caso cubano, algunos delitos más que reglas de convivencia parecen reglas de intolerancia. Hoy queremos compartir con ustedes las 10 situaciones más insólitas por las que una persona pudiese sufrir cárcel en Cuba. Muchos han visto Minority Report como una película de ficción. Sin embargo, en Cuba todavía existe la posibilidad de que seas aislado de la sociedad por el simple hecho de que alguien considere que en el futuro puedes cometer un delito. O lo que es lo mismo, porque las autoridades te consideren como una persona proclive a la delincuencia. El Código Penal cubano contiene todavía disposiciones muy parecidas a las establecidas por la Ley de Vagos y Maleantes promulgada durante la Segunda República Española allá por el año 1933. Sí, aquella misma ley que los españoles, en alusión a la palabra gandul, que en lenguaje coloquial significa holgazán, vago, nombraron los españoles esa ley la gándula. Pues bien, en Cuba hasta la fecha, los gandules o vagos habituales, como dice la ley, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas y los parásitos sociales pueden ir a centros de reclusión sin necesidad de haber cometido delito alguno. Y creemos que debemos ir proponiéndonos firmemente poner fin a toda actividad parasitaria que subsiste en la revolución. Por suerte, luego de muchos años de críticas, el gobierno cubano parece haber entendido que parte de su estrategia para luchar contra lo que también denominaron lacras es contraria a algunos de los más elementales derechos humanos. En el proyecto de la nueva ley de procedimiento penal, que debió haberse aprobado en julio de 2021, pero no fue de esa manera, no está contemplado ningún procedimiento para aplicar medidas de seguridad, que es el nombre que el gobierno cubano le ha ofrecido a esas acciones que toma en contra de las lacras. Y por tanto también explicitó en la fundamentación de ese nuevo proyecto que en el próximo Código Penal la posibilidad de imponer medidas de seguridad a alcohólicos, prostitutas, maleantes y personas proclives a la delincuencia debe desaparecer. La exportación de servicios es uno de los principales rubros de la economía cubana. El gobierno siempre ha visto a los trabajadores que envía al exterior como activos que hay que controlar, o más bien como soldados en el cumplimiento de una misión. Es por eso que en Cuba, si eres empleado o funcionario que cumple una misión en el extranjero, puedes ir a prisión si la abandonas o te niegas a regresar una vez que tu misión ha concluido. El Código Penal cubano establece que puede sufrir hasta 8 años de cárcel la persona que abandona una misión en el extranjero. Muy probablemente pensando en esa sanción establecida en el Código Penal y para evitar tener que juzgarnos en ausencia, sí, ya sabemos que nos pueden juzgar en ausencia, pero para evitar eso es que el gobierno cubano ha preferido impulsar y materializar el destierro por un plazo de 8 años también para aquellos médicos y deportistas que abandonaron una misión oficial del gobierno y se negaron una vez concluida su misión a regresar a esta, la mayor de las Antillas. Decir que un político es un cingao, un corrupto o un sinvergüenza pudiese ser considerado como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión en muchísimos lugares del mundo. Pero en Cuba, eso sí, insultar verbalmente a un funcionario público puede acarrear hasta 1 año de prisión. Ahora bien, si los insultos están dirigidos a los más altos cargos del gobierno, la sanción puede llegar hasta los 3 años de prisión. Muchos de los manifestantes del 11 de julio fueron instruidos de cargo por corear en las calles una de las frases políticamente menos correctas, pero más populares por estos días en Cuba. Díaz-Canel. La doctrina contemporánea ha ido evolucionando al punto de proponer la legalización del mercado de estupefacientes como un mecanismo para controlar el narcotráfico. Asimismo, ha considerado que el autoconsumo y la tenencia para consumir no debería ser considerado un delito. Sin embargo, en Cuba el control de las drogas y estupefacientes es muy férreo y la simple tenencia de drogas tóxicas o de sustancias alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otros defectos similares sin tener autorización o la prescripción facultativa puede implicar una sanción de hasta 2 años de prisión.
La objeción de conciencia es un derecho que tiene que ver con las convicciones íntimas de una persona, ya sean morales o religiosas. La objeción de conciencia tiene una profunda justificación en los tratados internacionales de derechos humanos y habilita a las personas a abstenerse de realizar determinados actos. Sin embargo, en Cuba, el que utilice sus creencias religiosas para oponerse a los objetivos de la educación, al deber de trabajar, de reverenciar los símbolos de la patria o de defenderla con las armas, puede sufrir hasta 1 año de cárcel. Ese pronunciamiento del Código Penal viene aparejado a la existencia de otro delito como la violación de los derechos inherentes al servicio militar. Este último establece que quien no realice los trámites para incorporarse al servicio militar o la reserva puede sufrir también hasta 1 año de prisión. A estos dos delitos podría sumarse también lo dispuesto por la Constitución del 2019, que establece que la objeción de conciencia no podrá invocarse nunca para evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Lo que para algunos pudiese ser el ejercicio del derecho de la libertad de conciencia, para los cubanos continúa siendo un delito. Las limitaciones al derecho de asociación y manifestación en Cuba son harto conocidas. En Cuba no se puede crear o inscribir ninguna organización que no cuente con la autorización del gobierno. De ahí que sea imposible crear organizaciones opositoras o que no se encuadren dentro de los intereses de quienes gobiernan hoy el país. Las limitaciones al derecho de asociación se complementan con medidas, con delitos dentro del Código Penal. Uno de esos delitos es el delito de asociaciones ilícitas, que establece que la simple pertenencia como asociado o afiliado a una asociación no inscrita en el registro correspondiente implica la posibilidad de sufrir prisión o una multa de hasta 300 cuotas. Entonces nos encontramos ante una realidad. Quien en Cuba reconoce su militancia en una organización no reconocida por el gobierno cubano, implícitamente también pudiese estar reconociendo la comisión de un delito. En tiempos recientes, el mundo entero ha estado preocupado por controlar la hemorragia de noticias falsas. En Cuba, la recientemente publicada Resolución 105 del 2021 del Ministro de Comunicaciones considera como un incidente de ciberseguridad el hecho de hacerse eco de noticias falsas. También considera como un incidente de ciberseguridad el hecho de distribuir contenido dañino, que es aquel que resulta contrario a la verdad y a la rectitud, que perjudica además a instituciones y personas vinculadas con el Estado cubano. Muchos se alarmaron cuando leyeron el contenido de la Resolución 105 del 2021 del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, la resolución es omisa en cuanto a las consecuencias que pudieran depararle a las personas vinculadas con incidentes de seguridad. Pero el tema está en que la resolución no necesita establecer esas consecuencias. La resolución ha venido a recordarnos a los cubanos que todos los contenidos que compartimos en las redes sociales y en el internet son monitoreados por el gobierno. Y esas expresiones que muchos hacemos en las redes y que muchos hacemos en el internet pueden dar lugar a consecuencias penales que en Cuba están reguladas como mínimo desde 1987. Y aquí es donde están las señales de alarma. El Código Penal cubano regula los delitos de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas contra la paz internacional. El delito de propaganda enemiga, sí, escuchó bien, el mismo por el que están juzgando y por el que van a condenar a Luis Robles por haber salido con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana pidiendo no más represión y libertad para Denis Solís. Ese delito también establece que el que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población o incluso desorden público puede sufrir hasta 4 años de prisión. Asimismo, el delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional reconoce de nuevo que difundir noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio del crédito del Estado cubano, escuchen a ver si les suena de la Resolución 105, también puede sufrir prisión por igual periodo de tiempo, 4 años. La inmigración es considerada un derecho humano y para los cubanos se ha convertido casi que en un mantra. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. En el caso cubano, la salida del país tiene 2 problemas fundamentales.
En primer orden, la insularidad que brillantemente Virgilio Piñera nombró como la maldita circunstancia del agua por todas partes. Y en segundo orden, el hecho de que la emigración cubana solo puede ejecutarse legalmente so pena de sufrir prisión. En Cuba, la salida ilegal del país, lo cual acontece mayoritariamente por vía marítima atendiendo a esa condición de insularidad, puede ser sancionada con penas de hasta 3 años de prisión. Si eres uno de los organizadores de la salida, pudieras estar expuesto incluso a sufrir hasta 5 años de privación de libertad. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un invento. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si lo que inventó puede ser utilizado por otros y, en ese caso, de qué forma. Sin embargo, el gobierno cubano también ha dispuesto medidas que pretenden controlar las invenciones realizadas en el país. En Cuba, los inventores que sin la autorización del órgano facultado o funcionario competente registre, facilite la divulgación o autorice a otro a usar en el extranjero un invento suyo realizado en Cuba, puede sufrir prisión. El Código Penal reconoce que pudieran imponerse hasta 2 años de prisión al que registre, use o divulgue en el extranjero un invento realizado en Cuba. Para cerrar este catálogo, que no es concluyente, pues otras muchas personas dirán que hay otros delitos insólitos también dentro del Código Penal cubano, nosotros hemos decidido no dejar pasar por alto el componente hindú que se ha impuesto en la cultura cubana por medio de la legislación penal durante muchísimos años. Y me refiero al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes, que impide a los cubanos sacrificar ganado mayor, que incluye vacas, caballos, yeguas y toros, sin la autorización del gobierno cubano. Para quienes maten sin autorización a un vacuno o a un equino en Cuba, incluso si es de su propiedad, le pueden deparar entre 4 y 10 años de privación de libertad. Para que se tenga una idea de la gravedad de la penalización del delito de sacrificio ilegal, el delito de homicidio en Cuba, o sea, el hecho de matar a otro, puede implicar una sanción de 8 a 15 años de prisión. Y el delito de lesiones graves, que son aquellas que dejan secuelas anatómicas o que ponen en peligro la vida de la víctima, puede acarrear penas entre 2 y 5 años de privación de libertad. Así que ya saben, todavía resta mucho a los cubanos para poder disfrutar con tranquilidad de un buen beef de chorizo. Entonces nada, los esperamos en la próxima entrega. Denle a la campanita, suscríbanse al canal del Toque, que seguiremos con otras de estas listas locas sobre Cuba. Compartan en los comentarios del video qué otros temas o asuntos les interesaría que tratáramos. Hasta la vista.